Descargo de responsabilidad, no soy dueño de la historia ni de los personajes. Capítulo 7. Revelación de identidad. Barnott, ¿no tienes curiosidad por mi identidad? ¿Mi verdadera identidad?, preguntó Kyle. La prueba solo mostró sobre los rastros de linaje presentes en dicha persona y no su orden de saturación en el cuerpo. Esto significó que la prueba no pudo determinar la relación familiar actual de dicha persona. Respeto tu privacidad, Kyle, aunque tengo una pequeña sospecha, sin embargo, no tengo forma de confirmarlo y no planeo hacerlo. Creo que usted mismo revelará su identidad cuando crea que es el momento adecuado. De todas las respuestas, Kyle no esperaba recibir una tan llena de confianza. Se dio cuenta de que no había ni un atisbo de hipocresía en lo que Barnott acababa de decir, estaba siendo verdaderamente sincero. Kyle se sintió cálido por dentro, se sintió agradecido con el duende por su confianza ciega en un niño mágico. Gracias y no te preocupes Barnott, confío en ti. Además ustedes hicieron un juramento sobre su propia magia, así que no me preocupa que mi identidad sea revelada por su lado. Soy el descendiente de la antigua casa de Potter, mi nombre es Kyle James Potter y, como pueden ver, no estoy muerto, reveló Kyle. Tenía mis sospechas pero no había pruebas que lo demostraran. Es un honor conocerte por fin. Barnott había sospechado que Kyle podría ser quien se decía que había sido asesinado hace 4 años, sin embargo, ¿por qué no sospechaba que Kyle era el otro chico? Quien vivió se debió al hecho de que Harry vivía con sus guardianes en Black Manor, y en caso de que visitara Gringotts sería con sus guardianes. Sin embargo, aquí estaba él, la tragedia más grande del pasado, pero un misterio ahora si todos supieran que Kyle estaba vivo. Su muerte fue ampliamente conocida en toda la comunidad mágica, pero ahora estaba frente a ellos. ¿Cómo y por qué el profeta difundió esta artimaña, o tal vez ellos mismos nunca lo supieron? Por ahora ninguno sabía cuáles eran las circunstancias reales. Durante la era de los señores oscuros, los duendes se vieron tan amenazados como la comunidad mágica. No había duda que una vez que Voldemort hubiera conquistado con éxito la comunidad mágica de Gran Bretaña, sería el turno de reinos posteriores. La solidaridad del reino Goblin estaba en juego y, sin embargo, la era de la tiranía había llegado a un final anticlimático y abrupto cuando dicho señor oscuro atacó la residencia Potter. Aunque los duendes sospechaban que no fueron los bebés los que habían matado a Voldemort, aún así respetaba a los niños porque incluso si no eran los cazadores del Señor Oscuro, al menos eran los hijos de los héroes que liberaron a Gran Bretaña de este tumor, y por eso, merecían las condolencias y el respeto, por su sacrificio. Barnott, me gustaría postularme para los señoríos de Peverell y la casa Gryffindor y, por último, la casa Slytherin, dijo Kyle. Por supuesto, Kyle, respondió Barnott mientras Skree salió corriendo de la habitación para buscar los anillos para los señores. Minutos después, regresó con una hermosa caja de sándalo. Dentro de la caja había 3 anillos colocados cuidadosamente sobre terciopelo negro. Por favor, continúa, Kyle, úsalos uno por uno, pero necesito informarle que solo puede ganar los señoríos cumpliendo los requisitos establecidos por el último señor de la casa, dijo Barnott. Claro, y gracias Barnott, respondió Kyle mientras recogía el anillo que representaba la casa Peverell. El anillo era un hermoso modelo plateado con un jade blanco de forma ovalada incrustado en el marco de metal. El jade tenía un triángulo con un círculo dibujado en él, con una línea que separaba la figura simétricamente. Básicamente, el signo de las reliquias de la muerte. Kyle sintió una fuerza sondeando sus escudos de oclumancia y su núcleo. Segundos después el anillo brilló con un brillo etéreo, notificando que la prueba estaba completa. Luego Kyle procedió con los otros anillos, primero con el anillo Gryffindor. Era un anillo dorado con una gema roja incrustada. Sobre la gema estaba el emblema similar a la casa Gryffindor. El último anillo era un anillo plateado con verde jade, probablemente una esmeralda incrustada, con el emblema de la casa Slytherin grabado en él. Felicitaciones Kyle, eres el señor de 3 casas legendarias, habló Barnott con sorpresa y sincera alegría en su rostro. Skree tenía una expresión similar cuando lo felicitó. Gracias, mi amigos, Kyle les agradeció a los dos. Te aconsejamos que contrates a un administrador de la Casa de los Duendes, así en tu ausencia todo puede ser gestionado, ya sean tus bóvedas, tus patrimonios, tus inversiones, etc., aconsejó Barnott. Por favor, haz lo que ves, amigo mío, también tengo un favor que pedirte, se armó Kyle al pensar que era un favor. Momento apropiado para dar el primer paso hacia la destrucción del asesino de sus padres. 3 días antes, en Hogwarts. Minerva McGonagall estaba escribiendo cartas a estudiantes potenciales para el próximo año académico, y cuando digo potencial, significa que no todos los niños que recibieron la carta se unieron a Hogwarts.
Este fue uno de los trabajos más tediosos que tenía que hacer como subdirectora, sin embargo, una sonrisa maternal adornaba su rostro mientras escribía una carta al rostro más esperado que quería ver en Hogwarts. Todavía recuerda la primera vez que vio al niño en 6 años y estaba desconsolada. Hace 10 años, ella y Albus habían de mala gana dejado a los gemelos con esos abominables muggles. Realmente no estaban dispuestos, pero la protección de la sangre solo podía permanecer activa en presencia de un pariente consanguíneo, y los tiempos eran tan caóticos, que incluso el propio Albus no estaba seguro de si podría proteger a los gemelos. Había estado tan ansiosa por conocerlos, eran los hijos de sus valientes y queridos estudiantes, Lily y James, los mismos estudiantes de los que estaba orgullosa por su valentía para luchar contra la tiranía. Pero debido a Albus ella no podía, y él tenía buenas razones para hacerlo, quería que los niños agobiados por un destino tan doloroso al menos tuvieran una infancia divertida y relajante, temiendo también que sus movimientos podrían ser rastreados por los mortífagos. Albus evitó al contactar directamente a los niños, en cambio, tenía a esa vieja tonta e incompetente, la señorita Fig, para vigilar a los niños. Después de eso había estado ocupado en la búsqueda de los Horrocruxes, ajeno al sufrimiento de los niños. El viejo murciélago solo había contactado a Albus cuando toda la mierda se había ido al infierno. Uno de los niños había tenido una muerte heroica mientras protegía a su hermano, habría sido un Gryffindor por mucho tiempo seguro. En cuanto al otro chico, estaba a punto de desarrollar un Obscurus. Los Obscurus eran entidades lamentables, se consideraba que vivían una vida corta, y cada vez que el Obscurus perdía el control, seguía la destrucción, pura, destrucción, no dirigida. Se formarían debido a que un niño tuvo que suprimir su magia por miedo a ser perseguido o por sufrir un gran trauma emocional. Después de convertirse en un Obscurus, serían perseguidos por sus respectivos gobiernos mágicos para proteger a su llamado estatuto de secreto como Obscurus. No estaba controlado en términos de su destrucción, no diferenciaban entre magos y muggles. El mejor ejemplo fue la destrucción causada por Credence en Nueva York. Cuando Dumbledore se enteró de la noticia, pareció como si había envejecido mucho, como si sus años lo hubieran alcanzado en ese instante. El niño que le habían llevado a Minerva era inesperadamente frágil, bajo y mentalmente destrozado. Minerva estaba desconsolada al compartir el dolor del niño, ella también había perdido a su esposo y a su hijo en el período mágico anterior. Pasó las siguientes semanas con el niño, crecieron más cerca como madre e hijo, y finalmente la condición de Harry se estabilizó. Más tarde, Harry había sido enviado a la residencia Black con el actual Lord Black, y su hermano gemelo menor había sido enterrado junto a la tumba de sus padres. Aunque visitaba al niño durante las vacaciones de Navidad y de verano, todavía lo extrañaba mucho durante el resto del año. En cuanto a Dumbledore, lo pasó bastante mal, se había vuelto solitario y distante de todos, se culpaba a sí mismo enteramente por el incidente. Otro gran revés que enfrentó Dumbledore fue su pérdida de capacidad para realizar magia. Para realizar magia, se requería intención y voluntad para realizar magia, y bueno, para Dumbledore era imposible realizar magia en ese momento. Esto simplemente mostraba lo distraído que estaba todo el tiempo y lo mucho que lamentaba su falta de atención con el niño. Solo quedó un caparazón del que alguna vez fue el mago más poderoso. Sin embargo, un par de meses después, su magia había regresado milagrosamente. El viejo Dumbledore finalmente había regresado y estaba casi fuera de Hogwarts buscando algo, o alguien. Pero incluso después de 4 años, él no había tenido éxito en su búsqueda, eso lo podía ver al crecer la frustración que podía sentir en él. Severus no estaba mejor, por primera vez McGonagall vio a un adulto Severus sollozar histéricamente, a él también le importaba. Dumbledore se culpó a sí mismo. La muerte de Lily casi lo había aplastado desde dentro debido a la culpa de sí mismo. Conseguir que la maten por informar a Voldemort de la profecía, y ahora él no había podido proteger a sus 2 hijos, uno ya estaba muerto por la tortura y la barbarie a la que fue sometido. A través de, un niño inocente de 6 años que había perdido a sus padres en este mundo cruel, él y su hermano fueron torturados. Y trabajaron como esclavos cuando eran niños, niños que deberían haber sido ajenos incluso a la definición de dolor. Sin embargo, debido a la mezquindad y los celos de un borracho y su esposa, uno de los gemelos estaba muerto y el otro vivía en la culpa y el odio hacia sí mismo. Fueron momentos realmente difíciles emocionalmente para el trío legendario y sobre todo para Harry, pero como dicen, el tiempo cura todas las heridas. Cuando Minerva terminó de escribir la carta, se dobló y se metió en un sobre blanco con un sello granate de Hogwarts. Minerva luego continuó leyendo el nombre.
Para el próximo estudiante potencial. Kyle James Potter. Ah, espera un segundo, acerca la lista a sus ojos. Espera, ¿qué? Minerva chilló. Sus manos arrugadas y temblorosas amenazaron con rasgar la hoja. Ella se apresuró hacia la oficina de Dumbledore con la hoja, con pánico y esperanza adornando su rostro envejecido. Dumbledore estaba sentado detrás de su mesa, acariciando a su familiar de confianza, Fawkes. Todavía estaba pensando en sus aventuras fuera de Hogwarts en los últimos 4 años. Había intentado encontrar algún rastro del chico de pelo blanco en quien confiaba que era Kyle, pero solo se encontró con el fracaso. Mientras todavía estaba pensando profundamente, Minerva entró corriendo a la oficina, tenía una hoja de papel larga y delgada. Luego hizo clic en él, tal vez el artefacto podría confirmar si fue Kyle a quien vio esa noche. ¿Es él? ¿Está su nombre en la lista? Dumbledore intervino antes de que Minerva pudiera siquiera comenzar a hablar. ¿Qué? ¿Holmes? Ah, sí, lo es. Espera, ¿sabías que estaba vivo? Minerva histéricamente preguntó con incredulidad. Minerva, cálmate, por favor. ¿Quién crees que limpió nuestra biblioteca justo ante mis ojos? Dumbledore insinuó con su característica sonrisa como si finalmente hubiera resuelto un misterio. Pero ¿cómo se supone que es solo un niño? ¿Cómo llegó? Incluso entrar a Hogwarts sin ser detectado a pesar de todas las barreras. ¿Y dónde ha estado todo este tiempo? Minerva enrojeció sus preguntas. La biblioteca vacía había sido un escándalo bastante grande, ¿verdad? Había sido impreso en la portada del Daily Prophet a la mañana siguiente, y Pince también había prohibido a Dumbledore entrar a la biblioteca. No tengo ni idea, Minerva, es un absoluto misterio. Durante los últimos 4 años, he estado intentando de alguna manera localizarlo, sin embargo, no he tenido éxito. Solo nos queda esperar que esta carta lo encuentre y podamos finalmente conocerlo si decide asistir a Hogwarts, respondió Albus, y explicó sus infructuosas aventuras afuera. Capítulo 8. Un encuentro del pasado. ¿Pero y si no asiste a Hogwarts? Minerva preguntó tartamudeando, con la voz llena de esperanza, esperando escuchar lo que quería escuchar, solo para ser recibida por un suspiro de impotencia por parte de Dumbledore. Por eso utilicé la palabra esperanza porque no creo que podamos encontrarlo por nuestra cuenta, no hasta que Kyle quiera que lo encontremos, respondió Dumbledore con incertidumbre. Actualidad. Kyle salió del edificio del Banco de Gringotts con una baratija agregada a su inventario recién hecho. Esta magia específica requería un control de nivel intermedio en términos de magia espacial. Después de entrenar durante unos meses, finalmente pudo cumplir su sueño de tener un espacio de almacenamiento casi ilimitado. El problema era que no podía almacenar nada vivo en su inventario. Muy bien, no necesito una varita, los útiles escolares ya han sido atendidos por Azazel, su gerente de cuentas, es hora de ver a Dumbledore, necesita saber lo que viene, Kyle murmuró mientras todo su ser se fundía en su propia sombra. Hogwarts / oficina de Dumbledore. Hola profesor, una voz sonó detrás justo delante de Albus Dumbledore, quien todavía estaba contemplando profundamente acerca de la búsqueda de los Horcrux y el inminente regreso del Señor Oscuro. Salió de su estupor cuando escuchó la voz. Movió su mirada de la mesa a la figura encapuchada. Albus Dumbledore tomó unos cuantos segundos para identificar la figura como el rostro de un niño delgado, de cabello blanco y alguna vez frágil, superpuesto con la figura encapuchada ante él. ¿Kyle? Preguntó el anciano inseguro casi tartamudeando, solo como un profesor de hada recién contratado. Sí, soy yo, es genial verte de nuevo después de 4 años, habló el niño, mientras se quitaba la capucha para finalmente revelar su apariencia al director vertiginoso. Albus se tomó unos segundos para registrar su apariencia, se puso de pie al ver su tez pálida como la de un vampiro, incluso pensó por un momento. En unos pocos segundos tal vez Kyle se había convertido en uno, pero aparte de la palidez, el chico carecía de todos los demás signos que pudieran aluden que es un chupasangre. Corrió al lado del niño, su voz estaba llena de preocupación y pánico mientras intentaba arrastrarlo a la enfermería para diagnóstico y tratamiento por parte de su colega Poppy. Vamos muchacho, tenemos que llevarte a la enfermería. El chico se negó a ceder ya que su visión había comenzado a deteriorarse una vez más, además no esperaba que nadie pudiera curarlo a menos que alguien hubiera conocido o peleado o mejor aún tratado a un víctima de esa abominación. Hace 6 meses. Todavía recordaba ese encuentro, ese fatídico encuentro de vida o muerte que tuvo con esa bestia, parte de un proceso mucho más profundo, una raza más grande, salvaje y poderosa llamada, los Externi. La misma pregunta. ¿Cómo se cultivaban los antiguos?
Él mismo necesitó un tiempo de casi 1200 años para estar donde estaba ahora, y durante todo este tiempo esta pregunta fue la que lo había molestado. Y así, Kyle partió un viaje alrededor del mundo para encontrar las respuestas a estas interrogantes. Su búsqueda de respuestas lo llevó a las ruinas más antiguas e históricas, maravillas del mundo. Durante días y meses continuó con esta búsqueda autoimpuesta, pero esta búsqueda interminable no dio frutos hasta que finalmente llegó a una de las estructuras artificiales más antiguas, que aún permanecen en pie hasta el día de hoy. El Cairn de Barnénez, neolítico monumento de la Edad de Piedra, construido alrededor del 4800 a.C. La estructura era enorme, era enorme dado que tenía 72 metros de largo, pero la mayor parte de la estructura yacía bajo tierra en forma de catacumbas. Llegó a una profundidad de 2000 metros, lo que a Kyle le pareció bastante peculiar. Debido a que en los tiempos antiguos, los mugles como máximo solo podían haber construido la estructura sobre el suelo, en la parte de las catacumbas, la que se encontraba debajo estaba mucho más allá de los estándares de los mugles de esa época, e incluso los mugles de los tiempos modernos no podrían con seguridad construir una estructura tan compleja. Estructura con una permanencia de casi 7000 años. Kyle se aventuró dentro de la estructura cubierta de rocas. Los siguientes meses fueron borrosos. Kyle había hecho varios descubrimientos importantes dentro de las catacumbas, con la estructura superior que no tenía nada de interés mágico para el niño. Uno de los muchos descubrimientos fue en forma de grabaciones. ¿Qué tipo de grabaciones se puede preguntar? Bueno, la mayoría en forma de imágenes en movimiento en las paredes de numerosas cámaras. Catacumbas conducidas y tapices. Y lo que encontró, casi le hizo orinarse en los pantalones. JKR, jódete. El mundo de Harry Potter estaba camino más allá de lo que el autor había podido describir en la serie de Harry Potter y la serie de Animales Fantásticos. La primera serie se centró completamente en los acontecimientos que ocurrieron en Gran Bretaña mágica, principalmente en Hogwarts durante un período de 7 años. La segunda serie funcionó un poco mejor al incluir más del mundo mágico. Pero eso era todo, no había ni una sola referencia a la situación que habían enfrentado los antiguos, y mucho después de que su búsqueda se hubiera completado, Kyle descubriría que era una situación que la civilización moderna, al igual que la antigua, tenía que afrontar, y seamos honestos, era una amenaza mucho mayor que la que cualquier señor oscuro o todos los señores oscuros combinados podrían representar. En las paredes y los tapices de las catacumbas, Kyle vio representada una escena idéntica. La escena retrata una situación con un mundo muy avanzado, poderoso y unido. Hubo cortas escenas de antiguos mostrando su poder, lo que sorprendió y asustó bastante a Kyle. Había montañas siendo arrasadas, los paisajes destruidos, y eso fue principalmente durante duelos amistosos, donde los oponentes se negaron a aprovechar al máximo su poder. Las comunidades mágicas no estaban compuestas solo por magos antiguos, no, a diferencia de los tiempos modernos donde los duendes y elfos eran tratados principalmente como inferiores y esclavos, o pertenencias, los antiguos los trataban con suma humildad y respeto, y estos sentimientos fueron compartidos por todas las comunidades presentes. Los vampiros no fueron tratados como plagas chupadores de sangre, los hombres lobo no fueron tratados como fugitivos, los duendes no fueron tratados como meras criaturas mágicas sensibles, los elfos no fueron tratados como esclavos, y en cuanto a los mugles, en este momento, todavía estaban demasiado lejos. Atrás como toda una comunidad. Esta fue una época durante la cual los mugles adoraban a cualquiera de los seres mágicos como su dios o mesías de Dios. El mundo en su totalidad iba prosperando, hasta que ese fatídico día, el escenario cambió y ahora se mostraba una mano, la mano estaba desgarrando el tejido del espacio, como resultado, se creó una puerta que conectaba este plano con algún avión desconocido, y desde esa puerta salieron las abominaciones más feas que Kyle había visto jamás. El tapiz y los cuadros de las paredes no mostraban ninguna interacción entre los nativos y los intrusos. La siguiente escena representaba la guerra, la misma guerra que Kyle más tarde descubriría como la causa de la extinción de los antiguos. Las abominaciones que fueron llamadas Externi resultaron ser extremadamente poderosos. Todas las comunidades mágicas tuvieron que unirse para detener la guerra, sin embargo, con el tiempo ya que ambos lados estaban sufriendo bajas, pero en el caso de los Externi, sus números nunca disminuyeron. Con aparentemente un sinfín de refuerzos salieron de la puerta, reponiendo sus fuerzas. Con el tiempo la balanza empezó a inclinarse a favor de los invasores. La comunidad mágica sufrió el mayor daño, su número se había reducido al 30% de su población original.
Niños, mujeres, ancianos, todos fueron asesinados sin piedad ya que las Fuerzas Unidas no pudieron detener el avance de los invasores por las tierras, dondequiera que pasaban estas abominaciones, mataron, se apoderaron y saquearon. Durante este tiempo, cuando parecía que todo estaba perdido, el mago más poderoso de ese tiempo, el que había alcanzado la perfección de la etapa de semidios, el que aún no había entrado en la guerra, ideó dos rituales. Las imágenes en movimiento mostraron que el primer ritual era desterrar a estos seres de regreso a su lugar de origen, pero el ritual requería un sacrificio de toda una comunidad. En este punto, la escena llegó a su fin, con los antiguos magos soltando un grito de guerra, junto a sus amigos, las otras comunidades mágicas, contra los invasores salvajes y despiadados. El chico que todavía estaba reflexionando sobre estos estremecedores eventos pasados no sintió algo, o más bien alguien cayendo del techo de la cámara. El ser sigilosamente llegó detrás del chico inconsciente, con un movimiento de su brazo, Kyle fue golpeado a través de la cámara hasta la pared que estaba inicialmente enfrentado. El sonido de los huesos rompiéndose, junto con el crujido de la pared de la cámara, resonó en la pequeña cámara. A pocas costillas rotas, la placa del hombro derecho destrozada y múltiples fracturas en la columna vertebral. Gimió Kyle y gimió de dolor y entumecimiento. Usando su único brazo izquierdo funcional, Kyle logró darse la vuelta para finalmente ver el agresor. A unos metros de él, en el lugar donde antes se encontraba, ahora medía 9 pies de altura, una encarnación humanoide de fealdad y malicia. Tenía pequeños ojos redondos, 2 pares de brazos y un par de piernas. En su rostro había una sonrisa con colmillos, llena de desprecio, salvajismo, orgullo, deseo y lujuria, deseo de matar y ansia de sangre. Su piel era tan oscura como una noche sin luna y sin estrellas. Tenía una cola gruesa con un aguijón parecido a una abeja al final. Que te jodan JKR. Kyle jadeó de dolor porque justo delante de él había un externi. El núcleo blanco ya había comenzado a producir una gran cantidad de fuerza vital para curar a su maltrecho huésped. La energía alivió el dolor cuando comenzó a sanar los huesos rotos y desgarrados. Ligamentos y músculos a un ritmo visible el ojo. La sonrisa se borró del rostro del externi, al sentir que su víctima sanaba a un ritmo que nunca había presenciado en los últimos 7000 años. La última vez que fue testigo de tal curación, fue por parte de uno de sus líderes en su planeta de origen. Al considerar a su presa como alguien a quien no se le podía permitir sanar o crecer, el Externus empujó todo su poder en sus piernas. Y el brazo derecho. Listas para golpear y destruir a su enemigo, las piernas de la abominación explotaron con una fuerza inhumana mientras saltaba en dirección al niño con una velocidad no visible o procesable para el ojo y el cerebro humanos. La mirada mágica de Kyle captó al externi acercándose a altas velocidades. Sabiendo que no podía bloquear el golpe con su cuerpo al no querer que su cuerpo se convirtiera en papilla, Kyle intentó esquivarlo de lado. Interfaz. Nombre. Kyle James Potter. Edad. 10 años y 6 meses. Género masculino. Etapa del núcleo mágico. Sexta etapa inicial del reino de transición multiplicador X 281.364, 2, atributo principal. Caos primordial. Habilidades, linajes y destrezas. Cámara del tiempo hiperbólica, descripción. Sin restricciones de tiempo, número de personas o número de entradas, espacio ilimitado, las condiciones internas como temperatura, presión, gravedad, etc. Se pueden cambiar según la voluntad. Se ha añadido una hermosa y acogedora casa con suministro ilimitado de electricidad, agua, ropa, comida, hecha por Saiba Houchiro, etc. La cámara actúa como su dimensión personal y no puede ser invadida. El usuario envejecerá según el tiempo. Fuera, por último, puede ingresar a la cámara desde su ubicación actual y salir en cualquier punto dentro de 1,000 millas. Telequinesis. 987.000 toneladas métricas. Magia sin varita. 10% de eficiencia. Oclumancia. Etapas iniciales, puede detectar sondas de legilimencia al máximo. Todavía no puedo defender la mente, memoria e idética. 100% retención y recuerdo. NMS, descripción. Un sistema prodigioso desarrollado por el anfitrión después de casi 1000 años de investigación, errores y períodos de prueba.
El anfitrión ha desmantelado con éxito el sistema mágico común y previamente obsoleto y utilizando su comprensión a nivel de monstruo de las runas antiguas y la alimancia, el anfitrión ha inventado un sistema completamente nuevo, lo que le permite al anfitrión realizar casi cualquier cosa que se le ocurra, si el anfitrión tiene el maná requerido y comprensión de la magia que se va a realizar. Capítulo 9. Debilitado. Aunque el niño evitó con éxito que le golpearan puntos vitales, el puñetazo logró rozarlo cerca de las costillas, pero seguro que no se sintió como un roce. El chico una vez más se encontró de espaldas a la pared de la cámara, sintió una insoportable cantidad de dolor mientras miraba hacia su abdomen. La zona izquierda justo encima de la cresta ilíaca de la cintura pélvica estaba volada, faltaba un trozo entero de carne y músculos con sangre brotando como si el agua de un geyser pintara su camisa en un color carmesí sangriento, incluso el niño sabía que esta era una lesión que tomaría al menos unos minutos para sanar con la fuerza que el núcleo blanco estaba produciendo, quería entrar a la cámara del tiempo para poder sanar, pero de acuerdo con la única restricción impuesta, no podía entrar durante una pelea. Kyle colocó su mano izquierda contra la herida, para al menos intentar detener el sangrado hasta que el núcleo blanco mostrara su milagro y el sangrado se detuvo. Sin embargo, la abominación de 9 pies de altura no aceptó nada de eso, una vez más saltó hacia adelante en dirección del niño herido, con la intención de matarlo, dejando un pequeño cráter en el lugar donde se encontraba originalmente. Kyle, que al menos logró vislumbrar a la bestia. Moviéndose en su dirección, levantó su brazo izquierdo a un nivel horizontal, debido a la ausencia de cualquier restricción, la sangre una vez más comenzó a salir de la herida, sin embargo, el niño no tenía elección, su brazo derecho aún no podía moverse debido a la placa del hombro derecho recientemente rota. El sonido de una explosión sonó, con Kyle en el epicentro, una onda de choque de fuerza telequinética se extendió hacia afuera, el Externi, que no esperaba ningún tipo de represalia de su presa, fue tomado por sorpresa. La fuerza telequinética lo arrojó hacia la pared opuesta a la posición inicial del Externi. Lo impulsó, como un misil lanzado. El Externi se lanzó a través de las catacumbas, destruyendo cualquier obstrucción en su camino, escombros y polvo flotaban en el aire mientras los ladrillos de piedra se volvían extremadamente inestables. Kyle usó su telequinesis al 30% de potencia, pero su maltrecho cuerpo incapaz de soportar la carga de una telequinesis tan poderosa, comenzó a ceder. Kyle ya estaba experimentando mareos, falta de sangre y múltiples huesos rotos. Empezando a pasarle factura a su cuerpo. Normalmente no lo habría hecho, pero realizar telequinesis sobrecargaba el cuerpo y la carga era proporcional a la potencia de la telequinesis utilizada, y en el caso de Kyle, cuyas habilidades telequinéticas no tenían rival en el mundo actual, el estrés que su cuerpo tomó, fue bastante doloroso y peligroso. En este momento Kyle lamentaba severamente cómo había desperdiciado su tiempo en la cámara debido a una mala gestión de este preciado recurso. Como un idiota que había encontrado algo único, una técnica de cultivo en su caso, Kyle había estado tan concentrado en cultivar y aumentar las reservas mágicas que no había logrado practicar en lo que realmente importaba, el combate. Su oclumancia estaba en la etapa inicial, pero para esto, realmente no se podía culpar a nadie, para levantar barreras de oclumancia uno necesitaba ser atacado activamente por un legilimens, esto era al menos lo que decían los libros que robó sobre este arte mental. Era como un enorme tanque de gasolina, pero no tenía una forma adecuada de usarlo, y ahora se arrepintió. Afortunadamente, se ha estado concentrando en otra tarea además de cultivar ciegamente, telequinesis. Sin embargo, incluso la telequinesis fue demostrando estar pasando factura a su cuerpo. El niño vomitó sangre, pero se negó a ceder ante su condición actual y ante el enemigo. Redirigió su telequinesis, además de reducir su porcentaje a un mísero 1%, moliendo al enemigo contra los escombros del edificio derrumbado. Destinándose el 15% a soportar toda la red de catacumbas que se habían vuelto inestables en la pelea anterior, reduciendo la potencia a la mitad que estaba usando inicialmente, redujo el peaje en un gran porcentaje. El niño tropezó con los escombros cuando los escombros y el polvo comenzaron a asentarse, mientras poco a poco avanzaba hacia el enemigo. Un par de minutos más tarde llegó finalmente al Externi, o al menos a lo que quedaba de él, antes indignado y enojado, había desatado casi un tercio de su habilidad, que honestamente era bastante capaz de diezmar una pequeña ciudad o una gran ciudad, a plena potencia. El Externi, que había sido la causa de tales emociones negativas, había sufrido la mayor parte de este estallido, lo que resultó en su actual estado destrozado, maltratado y algo blando.
Pero el ser estaba mostrando una increíble tenacidad, todavía se retorcía bajo la presión, tratando de escapar de su presa, que ahora lo perseguía como un depredador. No tan arrogante ahora, HMPH, habló Kyle, su cuerpo gritaba de dolor, solo quería que descansara ahora mismo, la herida sobre la cintura pélvica había sido sellada debido a la energía de fuerza vital, sin embargo, la reposición de sangre aún no se había iniciado. Todavía se sentía mareado como si estuviera experimentando un resaca por la falta de oxígeno que recibían sus órganos y cerebro, acompañada de una presión arterial baja, por falta de sangre para bombear el corazón. Ustedes, todos ustedes morirán, pronto. Mi raza estará aquí una vez más, si no dentro de una década, entonces dentro de un siglo, las restricciones que habían impuesto sus predecesores se debilitarán lo suficiente como para romperse. Pase bien su tiempo, humano, porque a todos ya les falta, jajajaja, tu mundo será uno de los tantos bajo el dominio de nosotros externi, jajajaja. La risa de esta abominación resonó en toda la estructura. Kyle, que estaba cada vez más frustrado por cada travesura de este monstruo, aumentó la fuerza telequinética del 1% al 5%, con éxito. Al callar a la bestia, gimió de dolor como si le estuvieran presionando un gran peso. Las palabras de esta criatura fueron realmente inquietantes para el niño, podía adivinar que la restricción a la que se refería la bestia era muy probablemente la restricción impuesta por ese semidios. Y la antigua comunidad por el primer ritual de sacrificio. Pero lo que más le molestaba y le angustiaba era que se rompiera la restricción, y si ocurría como decía el externi, la comunidad mágica necesitaba estar preparada para el ataque inminente, un ataque que puso fin a la próspera era de todas las civilizaciones antiguas, pero la condición actual de la mágica Gran Bretaña y de la comunidad mágica en su conjunto era claramente desesperada. Kyle estaba tan absorto en sus pensamientos y tan confiado en su capacidad para contener a la criatura, que no se dio cuenta del movimiento irregular del posteriormente derrotado externi. La gruesa y repugnante cola se levantó y se redirigió para apuntar con el extremo en dirección al inconsciente chico. Como si un dardo apuntara a la diana, el aguijón en forma de aguja de la cola del externi salió disparado por el aire. La falta de sangre estaba mostrando sus efectos en todo su esplendor. Kyle estaba anémico debido a la pérdida de sangre, lo que llevó a un cerebro más lento. Kyle, que normalmente podía sentir tales proyectiles con mucha facilidad ya que era su modo de entrenar telequinesis, no pudo notar este proyectil en particular lanzado en su dirección por el externi, y cuando lo notó, el aguijón ya había desaparecido. Ya incrustado directamente en su arteria carótida, arteria principal del cuello. El niño rápidamente intentó quitar el aguijón, pero el daño ya estaba hecho. Kyle cayó de rodillas mientras gritaba de pura angustia, se sentía como si en lugar de sangre, magma hirviendo corría por su sistema circulatorio. El niño comenzó a gritar de dolor. Casi un milenio de reclusión autoimpuesta había convertido la fuerza de voluntad del niño en algo completamente distinto, algo parecido a una fortaleza invencible. Su fortaleza mental no podría ser comparada por nadie en este planeta, ni siquiera Albus Dumbledore. Sin embargo, en ese mismo momento, ese mismo niño estaba en el suelo, gimiendo y llorando por el dolor insoportable y desgarrador que le estaba infligiendo esta sustancia que le habían inyectado. El dolor era insoportable, rompiéndose unos pocos huesos, perder unas cuantas libras de carne, ni siquiera podía acercarse a lo que estaba sintiendo en este momento. Kyle sintió como si cada célula de su cuerpo se estaba disolviendo en miasma debido al calor extremo que este magma hirviente emitía mientras circulaba por su cuerpo. Sus órganos estaban fallando y mientras se derretían hasta convertirse en papilla, sus pulmones y su tubo digestivo se estaban erosionando a medida que avanzaban. La sangre se filtró en ellos. Kyle comenzó a ahogarse por sí solo. Cuando la sangre entró en sus vías respiratorias, el niño tosió y vomitó sangre negra y literalmente hirviendo sobre la piedra dura y fría del piso. Sintiéndolo en peligro el núcleo blanco y el núcleo azul. Comenzó a derramar rápidamente más energías, para ayudar al cuerpo a sanar y evitar que la sustancia extraña lo destrozara aún más. Sin embargo, Kyle no pudo sentir ninguno de estos cambios positivos dentro de su cuerpo. El chico ya había perdido control sobre la telequinesis, el externi y las catacumbas de piedra ya no estaban siendo reprimidos ni apoyados por ninguna fuerza. La estructura dañada comenzó a balancearse y a colapsar sobre sí misma por falta de apoyo, como ocurre con el externi. Sorprendentemente, afortunada o desgraciadamente, ya estaba muerto. Tenía una sonrisa repugnante y con colmillos en su rostro, claramente mostrando que era plenamente consciente de su propia muerte y del tormento que sus acciones infligirían a su enemigo.
Si fuera un humano común, habrían sufrido una muerte corta pero dolorosa. Por suerte o por desgracia, Kyle no era normal, tenía un suministro casi infinito de fuerza vital, que aunque podía curarlo y evitar que muriera, estaba prolongando el tormento por el que estaba pasando. Haciendo acopio de toda su fuerza de voluntad, Kyle se teletransportó a su refugio seguro, la cámara del tiempo. Manchando de sangre el hermoso piso blanco cuando Kyle llegó allí, no hubo ningún sonido. De todos modos, no hay paredes agrietadas ni explosiones, solo el sonido desgarrador de un niño de 11 años de edad. Gritando, su voz era ronca y quebrada por el uso constante de sus cuerdas vocales y el veneno del aguijón afectando su cuerpo en su conjunto. Seguido por el dolor corporal, fallas orgánicas en cascada, el veneno estaba dejando otra marca en su cuerpo, su vista. Empezaba a fallar. Kyle podía sentir el veneno moverse hacia su cavidad craneal, el niño sostuvo su cráneo, presionándolo, rascándolo, golpeándolo, intentando cualquier cosa que se le ocurriera. Solo para que este dolor disminuyera, pero finalmente fue en vano. ¡Ah!, gritó el niño, envenenado. La sangre empezó a emanar de las cuencas de sus ojos. El veneno había inundado sus nervios ópticos y vasos oftálmicos, esencialmente robándole la vista al niño. El dolor punzante era insoportable, empezó a arañarse las órbitas y los ojos. La energía blanca estaba tratando de curar a los más importantes órganos de su anfitrión, o al menos hacerlos algo funcionales. La energía azul estaba tratando de purgar el cuerpo del veneno, pero el veneno comenzó a contraatacar como si de repente hubiera ganado sensibilidad. Todo el veneno pasó del cuerpo a la región naval del niño, justo donde estaban los núcleos. Existió. Sintiendo el ataque entrante, los núcleos liberaron incluso más energía para defenderse de cualquier daño. El veneno rodeó los dos orbes brillantes, esencialmente formando una barrera, deteniendo cualquier flujo de maná y fuerza vital, volviendo a Kyle un lisiado, un mugle. El dolor disminuyó bastante, pero seguía siendo insoportable. La fuerza vital que fue suministrada antes. Se cortó el suministro, comenzó a curar el cuerpo, pero no a su 100%, solo lo suficiente para permitir que el anfitrión sobreviva por el momento. Lidiar con un dolor de tal intensidad consume las reservas de energía mental y el ritmo vertiginoso de un ser. Lo mismo para Kyle, estaba demasiado cansado para siquiera revisar su cuerpo por el daño causado, en cambio, se desplomó allí mismo, quedando inconsciente, sin darse cuenta de la conmoción que sus acciones habían creado en el mundo exterior.